Hay algo que estuve haciendo en estos últimos episodios, que fue responder preguntas reales de la tribu Slow. Pero para este último quise hacer algo un poco distinto. En vez de dejar la pregunta abierta, armé una mini encuesta con varios temas que suelen aparecer y hubo dos que salieron bastante más que el resto. Hola, soy Maffer Blasetti y esto es Tiempo de Detox. Bueno, vamos por esos dos temas más votados que ya van a ver que están más conectados de lo que parece, ¿no? El primero es, me organizo, pero no logro sostenerlo en el tiempo. Y el otro es, tengo claro lo que quiero, pero no lo llevo a la práctica. Bueno, vamos. Me organizo, pero no logro sostenerlo en el tiempo. Bueno, esto aparece muchísimo, ¿no? Te organizás, arrancás bien, la tenés re clara, y a los pocos días se cae y volvés a lo mismo de siempre, ¿no? Aparece esa sensación de no sirvo para organizarme o la organización no es lo mío. Pero yo creo que no va por ahí, ¿no? Quizá no es que no es lo tuyo o que no tenés disciplina, sino que es que revises cómo te estás organizando. ¿Por qué? Porque muchas veces te organizás desde un ideal, ¿no? No desde tu realidad. Entonces, ¿qué pasa? Armás una semana perfecta, pero que no contempla tus tiempos reales, tu energía, ¿no? Los imprevistos. Entonces eso no se sostiene. Otra cosa que puede pasar es que te cargas de más, ¿no? Querés hacer todo. Querés aprovechar que ahora sí estás organizada y metes de todo en tu agenda. Y eso también dura poco, porque no es realista. Otra cosa que puedes hacer seguramente que estás haciendo, ¿va? Es que no, o sea, no te organizas de una manera flexible. Entonces, algo cambia y como no estaba contemplado, se cae todo. Bueno, entonces, ¿qué podés hacer con esto? En primer lugar, baja la exigencia. O sea, no necesitas una semana perfecta, necesitas justamente una que puedas sostener. En segundo lugar, organízate pero con menos tareas, menos objetivos pero más claros. Porque sostener, ¿no? Tiene que ver, o para que vos puedas sostener algo, no es hacer mucho, sino poder repetirlo en el tiempo, poder generar esos hábitos para que la organización se mantenga y no se caiga todo lo que armaste, ¿no? En tercer lugar, acá hablando de la inflexibilidad, que a veces ponemos en práctica, digamos, es que dejes espacio para lo imprevisto. O sea, no llenes toda la agenda, deja huecos. En cuarto lugar, definí mínimos que sean sostenibles. Entonces, en vez de exigirte hacer todo, preguntarte qué es lo mínimo que querés sostener esta semana. Entonces, comprometete y sostené eso mínimo. Bueno, y esto aplica también si trabajas en relación de dependencia, ¿no? Porque quizás estás pensando, bueno, pero yo ya tengo horarios. Y sí, hay una parte de tu día que ya está estructurada, ¿no? Pero el problema quizá no aparece ahí, aparece con el resto del tiempo, ¿no? O sea, en esas horas donde querés hacer todo, ejercicio, o sea, cuando ya terminaste de trabajar o antes de ir a trabajar, ¿no? Querés hacer ejercicio, ordenar, avanzar en algo propio, ver gente, todo junto. Entonces ahí volvemos a lo mismo, no se sostiene. Entonces en este caso la clave no es organizar todo el día, porque quizás ya tenés tu rutina organizada dentro de tu trabajo en relación de dependencia, sino ver cómo puedes organizar ese margen, esas horas que te quedan libres, ¿no? Y ahí sí hacerlo desde la realidad. Entonces, eh, empezar, por ejemplo, si querés hacer ejercicio y sabés que llegás muy cansada, bueno, no te lo pongas a hacer, no intentes ir al gimnasio a las 9 de la noche, quizá lo puedes hacer a la mañana antes de ir a trabajar. ¿Querés empezar con un proyecto nuevo? Bueno, decir, bueno, a ver, no sé, llego a mi casa a las 7 de la tarde, por decir una hora, o a las 6. Bueno, ¿cuántas horas le puedo dedicar por semana a ese proyecto? Una, dos, bueno, y empezar de a poco, pero digamos, con pequeños bloques que después los puedas sostener, ¿no? Bueno, ahora vamos al punto 2,
al otro tema, que era, tengo claro lo que quiero, pero no lo llevo a la práctica. Hay una frase que seguro escuchaste, ¿no? Un dicho, ¿no? Que es un refrán, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, yo hace unos años, me encanta a mí cambiar refranes o dichos populares, y la cambié por del dicho al hecho hay un plan bien hecho, ¿no? Porque muchas veces, justamente, si tenés claro lo que querés, no es falta de claridad, sino que es falta de bajada a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber detrás de esto? Puede ser que lo que querés hacer es muy grande, o quizá no sabés por dónde empezar, o te exigís hacerlo perfecto, o esperás el momento ideal. Entonces, nunca arrancás, por cualquiera de esas razones, ¿no? Entonces, ¿qué podés hacer? Bueno, si lo que querés hacer es muy grande, bájalo a algo mínimo, algo más chiquito. No digas, quiero cambiar todo o quiero empezar el proyecto gigante, ¿no? Sino que quiero dedicarle o le voy a dedicar 30 minutos a esto. Entonces, lo mismo parecido a lo que, por eso yo decía que estaba muy relacionado, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que vos podés sostener esta semana, ¿no? Para poder avanzar con ese proyecto. Acá un ejemplo típico es que querés escribir un libro, entonces te abruma tanto pensar en la idea del libro que nunca empezás. Bueno, empezá por el índice, no sé. O empezá por definir, agarrar una hoja y decir, bueno, si no tenés todavía claro qué tema va a ser el que vas a desarrollar, empezá a hacer un brainstorming de temas, no sé, pero empezá con algo, ¿sí? Lo mismo, si no sabes por dónde empezar, definí el primer paso, ¿no? Que no hace falta un plan completo, ¿no? Dar el primer paso. Como dice la frase, un viaje de 1000 millas empieza por el primer paso, ¿sí? Animarte a arrancar como venga, con el primer paso. Justamente, como si tu cuestión o tu problema es que te exigís hacerlo perfecto, arranca imperfecto, como salga, ¿sí? Pero arranca, porque lo perfecto no arranca y lo imperfecto avanza. Y si justamente estás también, ¿no? Unido a esto, estás esperando el momento ideal, te doy una noticia, el momento ideal no existe. Porque siempre va a haber algo, siempre puede pasar algo. Entonces, empecé igual, porque empezar crea el momento, ¿sí? Crea vos el momento, porque, digamos, si vas a esperar que estén dadas todas las condiciones, no vas a empezar nunca. Y algo, como para cerrar este tema, que igual ahora sigo un poquito más, pero para mí es como que es la clave, o una de las claves, es comprometete con alguien, contáselo a alguien. Decile, voy a hacer esto tal día, ¿no? O voy a empezar tal día. ¿Por qué? Porque ahí deja de ser solo una idea tuya y pasa a ser algo que dijiste en voz alta. Y ahí empieza a cambiar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos te decís, quiero empezar algo propio, o lo que decía antes, quiero escribir el libro. Eso es enorme, no lo vas a hacer nunca. Entonces, en lugar de eso, agarrás martes a las 18, 30 minutos para pensar ideas. Y además le contás a alguien, che, el martes a las 18 voy a arrancar con X. Entonces ya ahí te pusiste en acción, aunque no te des cuenta. Sí, ya se lo contaste a alguien, genial. Pero ojo con comprometerte solo con la idea. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay algo que yo veo mucho, ¿no? Últimamente, sobre todo. Personas que yo las llamo anunciadoras seriales, ¿no? Voy a lanzar esto, se viene tal programa, estoy creando algo increíble, ¿sí? Y después eso queda ahí, en el anuncio, en la intención, en la promesa. Y yo no digo que no falten ideas, ¿no? Ni ganas, no. Ideas seguramente hay, ganas también. Pero yo creo que acá pasa otra cosa, ¿no? Porque cuando vos anunciás algo, seguramente te pasan cosas adentro tuyo, ¿no? Sentís ese entusiasmo, sentís validación, ¿no? Sentís que ya sos esa persona que lo está haciendo, ¿no? Entonces, anunciar es fácil, pero hacer incomoda. Porque hacer implica sostener cuando ya no es divertido, cuando quizás no hay aplausos, cuando nadie te está mirando, ¿no?
Entonces, yo creo que acá hay algo más profundo también, ¿no? Porque mientras lo anuncias, está todo en potencial, ¿no? Todo puede salir bien, todo es lindo en la idea, pero cuando lo haces, cuando te animás a arrancar, ahí aparece el miedo, ¿no? El miedo a no estar a la altura, a que no funcione, o quizá a que sí funcione y tengas que sostenerlo, ¿sí? Y ahí ya no tenés tantas ganas de sostenerlo. Entonces, sin darte cuenta, te quedás en un lugar seguro, el de decir que vas a hacer. Y hay una diferencia enorme entre ser alguien que hace y alguien que dice que hace, ¿no? Porque quizá el problema es que te enamoraste de la idea, pero no del proceso de sostenerla. Y hasta que no hagas ese cambio, vas a seguir anunciando versiones de vos que todavía no estás haciendo en lo concreto. Y como dice Alex Rovira, que es un gran mentor, empresario y escritor español, él dice, el lenguaje de la realidad es la acción. Entonces, yo me quedo con esa frase, ¿no? Si juntamos los dos temas, ¿no? Esto de me organizo pero no lo puedo sostener, o tengo claro lo que quiero pero no lo llevo a la práctica, en el fondo pasa algo muy parecido, ¿no? Sabés lo que querés hacer, en los dos casos, pero o no lo estás sosteniendo o no lo estás llevando a la práctica. O sea, empezaste y no podés seguir o nunca empezaste. Y para mí, ahí la clave no es exigirte más, es hacerlo más simple, más fácil, más concreto, más realista, porque no se trata de saber más, se trata de hacer mejor, ¿no? Y de poder sostenerlo en el tiempo. Bueno, en modo Calma On, mi mentoría, trabajamos justamente sobre esto, ¿no? Cómo ordenar lo que tenés en la cabeza, cómo bajarlo a tierra y cómo sostenerlo sin vivir empezando de cero todo el tiempo. Tenés toda la info en mi Instagram, maferblasetti.slow. Y muy pronto, como ya les venía comentando, seguramente en mayo ya va a estar disponible el ebook que estoy escribiendo sobre el foco, ¿no? Porque justamente hacer foco en lo que de verdad nos importa es lo que nos ayuda a avanzar. El resto son accesorios. Bueno, si este episodio te resonó, podés compartirlo y también calificar el podcast, que eso me ayuda un montón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.